Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos se encuentren de maravilla, disfrutando de un día lleno de energía positiva. Y si no es así, pues prepárense porque hoy vamos a inyectarles una dosis de drama, glamour y por supuesto, mucha sorpresa. Porque hoy, mis amores, vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una mujer que nos ha robado el corazón con su belleza y su carisma, Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La protagonista de Senkalkap, nuestra EDYLDZ, nos ha dejado a todos boquiabiertos con un cambio radical que honestamente nadie esperaba. Y para añadirle más picante al asunto, vamos a analizar la reacción, sí, adivinaron, de Kerem Bürsin. Nuestro Serkan Bolat, el hombre que junto a Hande formó una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de sorpresas y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, los invito a suscribirse al canal. Sí, aprieten ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, chismes jugosos, entrevistas exclusivas y muchísimo más. Así que no se lo piensen dos veces y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, prepárense porque la cosa se pone buena. Como les dije al principio, Hande Erçel nos ha sorprendido a todos con un cambio de imagen que ha generado un verdadero revuelo en las redes sociales. Y es que, mis amores, la actriz ha decidido darle un giro radical a su look, dejando atrás su característica melena castaña para apostar por un rubio platinado. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, rubia. Imagínense la escena. Un día cualquiera, navegando tranquilamente por Instagram, y de repente, ¡bam!, una foto de Hande Erçel con el pelo rubio. El shock fue instantáneo. Las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos. Y los medios de comunicación no pararon de hablar del tema. De hecho, la etiqueta almohadilla Hande Erçel Blonde se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, demostrando el alcance global y la influencia que tiene nuestra querida actriz. Los memes no se hicieron esperar, algunos comparándola con rubias icónicas del cine, otros simplemente expresando su asombro con gifs hilarantes. Pero, ¿a qué se debe este cambio tan drástico? Bueno, la verdad es que Hande no ha dado muchas explicaciones al respecto. Algunos rumores apuntan a que se trata de una exigencia de su nuevo papel en una serie o película. Otros simplemente creen que la actriz quería renovarse y probar algo diferente. Y hay una tercera teoría que circula con fuerza en los foros de fans. Se dice que Hande, después de un año lleno de proyectos y presiones, simplemente necesitaba un cambio, una forma de reinventarse y dejar atrás el personaje de EDYLDZ que la catapultó a la fama mundial. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el cambio de look de Hande ha dado mucho de qué hablar. Las revistas de moda han dedicado portadas enteras al tema, analizando cada detalle del nuevo color de pelo, el corte, el estilismo. Los expertos en belleza no se ponen de acuerdo, acierto o error. ¿El rubio platinado resalta sus facciones o la hace ver más pálida? El debate está servido. Y es que, seamos honestos, el rubio platinado es un color que no le queda bien a todo el mundo. Es un tono muy llamativo que requiere mucha personalidad y actitud para llevarlo con estilo. No es un color discreto, es un color que exige atención, que grita mírame. Requiere además de cuidados intensivos para mantener el brillo y evitar que el pelo se dañe. Un rubio platinado mal cuidado puede lucir opaco y sin vida, lo que arruinaría por completo el efecto deseado. Pero, ¿y Hande? ¿Cómo le queda este nuevo color de pelo? ¿Logra dominar el rubio platinado con su carisma y belleza? Aquí es donde la subjetividad entra en juego, y donde cada uno tiene su propia opinión. Pues aquí es donde las opiniones se dividen. Hay quienes aman el nuevo look de Hande y la ven aún más guapa y radiante que antes. Consideran que el rubio le da un toque moderno y sofisticado, y que resalta aún más sus hermosos ojos. Afirman que el contraste entre el rubio y sus cejas oscuras crea un efecto dramático y cautivador. Algunos incluso la comparan con Marilyn Monroe, asegurando que Hande tiene el mismo magnetismo y sensualidad que la legendaria actriz. Otros, en cambio, no están tan convencidos.
Piensan que el rubio no le favorece tanto como el castaño, y que la hace ver un poco diferente, incluso irreconocible. Creen que el rubio platinado es un color demasiado frío para su tono de piel, y que la hace lucir más pálida y cansada. Algunos incluso lamentan la pérdida de su melena castaña, argumentando que era un sello distintivo de su belleza natural. Pero más allá de si nos gusta o no el nuevo look de Ande, lo que realmente importa es que ella se sienta cómoda y feliz con su imagen. Al final, lo importante es que una se sienta bien consigo misma, y que se atreva a experimentar y a probar cosas nuevas. Y en este sentido, Ande ha demostrado ser una mujer valiente y segura de sí misma. Ha desafiado las expectativas, ha roto con la imagen que muchos tenían de ella, y se ha reinventado a sí misma. Este cambio de look no es solo un cambio de color de pelo, es una declaración de independencia, una forma de decir, yo soy la que decide. Ande ha demostrado que no tiene miedo a arriesgarse, que no le importa lo que digan los demás, y que está dispuesta a cambiar y evolucionar constantemente. Ahora bien, después de hablar del cambio de look de Ande, es hora de pasar al plato fuerte de este vídeo, la reacción de Kerem Bürsin. Como todos saben, Ande y Kerem fueron pareja durante un tiempo, y su relación fue una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo turco. Su romance, que nació en los sets de grabación de Senkalkam, cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, y muchos creían que su amor era para siempre. Aunque ya no están juntos, muchos fans siguen soñando con una reconciliación, y están ansiosos por saber qué piensa Kerem sobre el nuevo look de Ande. La ruptura de Ande y Kerem fue un duro golpe para sus seguidores, que no se resignan a verlos separados. Los rumores de reconciliación han sido constantes desde entonces, alimentados por pequeños gestos, miradas cómplices y comentarios en redes sociales. La pregunta del millón es, ¿qué ha dicho Kerem sobre el cambio de look de Ande? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Le ha enviado un mensaje felicitándola? ¿O simplemente ha preferido guardar silencio? ¿Será que el rubio platinado le recuerda a alguna exnovia? ¿O quizás le parece un cambio radical que no esperaba? Las interrogantes son infinitas. Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. No ha publicado nada en sus redes sociales, ni ha concedido ninguna entrevista al respecto. Su silencio ha generado aún más expectación y especulación entre los fans. Los paparazzi han estado acampando frente a su casa, esperando captar alguna imagen o declaración, pero Kerem se ha mantenido hermético. ¿Pero qué podemos deducir de este silencio? Bueno, hay varias posibilidades. Podría ser que Kerem simplemente no quiera alimentar más los rumores sobre su relación con Ande, y que prefiera mantenerse al margen de todo este revuelo mediático. Quizás ha aprendido de sus errores pasados, y ahora prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público. También podría ser que esté sorprendido por el cambio de look de Ande, y que necesite un tiempo para procesar la información. Tal vez el rubio platinado no sea de su agrado, y no quiera hacer un comentario que pueda herir los sentimientos de Ande. O incluso podría ser que ya le haya dicho algo a Ande en privado, y que no sienta la necesidad de hacerlo público. Quizás le envió un mensaje de texto diciéndole lo hermosa que se ve, o quizás la invitó a cenar para hablar del tema en persona. Las posibilidades son infinitas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Kerem ha sido interpretado de diferentes maneras por los fans. Algunos creen que está celoso del nuevo look de Ande, y que no le gusta que la actriz esté recibiendo tanta atención. Piensan que Kerem aún siente algo por Ande, y que verla con el pelo rubio lo hace sentir inseguro. Otros, en cambio, piensan que Kerem está feliz por Ande, y que le apoya en todas sus decisiones. Creen que Kerem es un hombre maduro y comprensivo, y que respeta la individualidad y las elecciones de Ande. Algunos incluso sugieren que Kerem fue quien la animó a teñirse el pelo de rubio, y que está orgulloso de verla tan segura y radiante. Pero más allá de lo que podamos especular, lo cierto es que solo Kerem sabe lo que realmente piensa sobre el cambio de look de Ande. Y hasta que él no decida hablar, tendremos que conformarnos con nuestras propias teorías y conjeturas. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Ande y Kerem siempre ha sido un tema que ha generado mucho interés y pasión entre los fans. Y es que su química en la pantalla era innegable, y muchos esperaban que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Aunque su relación terminó, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo.
Los foros de fans están llenos de mensajes de apoyo y esperanza, pidiendo a Hande y Kerem que reconsideren su relación. Y es que la historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos hacen creer en el amor verdadero, en el poder de la conexión y en la magia de la química. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, siempre tendremos la esperanza de que sus caminos se vuelvan a cruzar. Ahora, ya para ir finalizando, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre este tema. El cambio de look de Hande Erçel ha sido una sorpresa para todos, y ha generado un gran debate en las redes sociales. Pero más allá de si nos gusta o no su nuevo look, lo importante es que ella se sienta feliz y cómoda consigo misma. Y en cuanto a la reacción de Kerem Bürsin, su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras por los fans. Solo el tiempo dirá si Kerem decide hablar sobre el tema, o si prefiere mantener su silencio. En resumen, hemos hablado del cambio radical de Hande Erçel a un rubio platinado que ha causado revuelo en redes, de las diversas opiniones al respecto de su nuevo look y de la esperada, pero hasta ahora silenciosa, reacción de Kerem Bürsin. Un combo explosivo que nos mantiene al filo del asiento. Pero más allá del chisme y la especulación, lo importante es recordar que Hande Erçel es una actriz talentosa y una mujer hermosa, y que su felicidad y bienestar deben ser lo más importante. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Cuéntenme qué les pareció el nuevo look de Hande. ¿Y qué creen que piensa Kerem al respecto? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y podrán estar al día de todas las novedades del canal. Los espero por allá. Así que ya lo saben, mis amores. Denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Y no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.